Buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Buen día, profe. Hoy tendremos una clase sincrónica de nuestra unidad curricular Prácticas 1. En lo atinente a todo lo que nosotros vamos a ver, pero tomando en cuenta nuestra ética como futuros profesionales del derecho. Encantada de saludarles y de verlos por esta vía. Aquí estaré atenta a las preguntas que ustedes consideren pertinentes o algunas dudas que tengan en torno a nuestra unidad curricular. Estaré bastante atenta de poderlos atender en todas sus inquietudes que ustedes tengan a partir de este momento. Entonces, un placer de saludarlos y de saber qué es lo que a nosotros nos interesa en las funciones del Poder Judicial. Aparte de eso, en nuestro contenido programático no señalé las funciones del Poder Judicial, la estructura del Poder Judicial, cómo estamos nosotros estructurados dentro del Poder Judicial. Veo que hay varios conectados. Yo le había dicho al delegado de curso que yo iba a tomar en consideración la asistencia de ustedes como una ponderación de nota. Aparte de eso, que también quería conocerlos a través de esta vía virtual. Buenos días. Pueden abrir sus micrófonos para poderlos saludar y poder interactuar más efusivamente. Pueden abrir sus micrófonos para conocerlos, para poder hablar con ustedes en lo atinente al Poder Judicial. Cómo conocer, cómo juzgar, salvo las excepciones establecidas en nuestra ley penal. ¿Qué funciones tiene un operador de justicia? Cuando nosotros hablamos, mis queridos estudiantes, de funcionarios del Poder Judicial, estamos hablando de operadores de justicia. Entonces, vamos a ver qué funciones consideran ustedes que debe tener un funcionario del Poder Judicial. Excelente de que ustedes estén aquí. Bienvenidos a la cátedra. Por esta vía, en razón de la irrupción de la pandemia que actualmente estamos siendo víctimas prácticamente a nivel mundial. Buenos días. ¿Alguna pregunta? Por favor, pueden abrir sus micrófonos. Quisiera interactuar de una manera más efectiva con ustedes para nosotros poder practicar, aunque sea de manera virtual, nuestra cátedra de Prácticas 1. Yo les había mandado a ustedes que me realizaran un programa. Yo estuve revisando el mapa conceptual, estuve revisando todo lo atinente a los procesos administrativos que yo les había dicho a ustedes que me hicieran. ¿Sí? Atentos, una pregunta. Pueden abrir sus micrófonos, estoy a la disposición de ustedes. La presentación de alguno de ustedes para nosotros poder interactuar con más celeridad en torno a todo esto. Guillermo, buenos días. Andreina, Fabiana, Darwin, Yeliani. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesora. Un placer saludarlos a ustedes con todo el respeto. Igualmente. Aquí estoy para contestar las preguntas más inquietantes que tengan en torno a nuestra unidad curricular como futuros profesionales del derecho. Hablando en torno a las funciones del Poder Judicial, podemos hablar de que el Poder Judicial, primeramente que nada lo habla, el poder de la justicia. Entonces son operadores de la justicia, son los encargados, los garantes de la paz. Pero siempre si nos ubicamos en torno al proceso penal ordinario venezolano, tenemos que atender a las normas constitucionales, como lo es el artículo 49 del debido proceso, donde toda persona tiene que estar asistida de un abogado, donde toda la persona se le tiene que garantizar todas sus prerrogativas procesales, todos sus beneficios a los cuales ellos están sujetos, ¿sí? Entonces, esa función es garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y los ciudadanos y de las ciudadanas. También otras funciones del Poder Judicial están resolver conflictos
y aplicar la debida aplicación del derecho. ¿Vale? ¿Cómo nosotros aplicamos correctamente el derecho, profesora? Primero que nada, mis queridos estudiantes, nosotros aplicamos el derecho, primero que nada, ¿cómo lo aplicamos? Con ética, con equidad. ¿Qué es equidad? Darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? Pero muy pormenorizadamente, ustedes al tomar un caso, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer al tomar un caso? Primero que nada, revisarlo pormenorizadamente. Entonces, por ejemplo, profesora, me llegó a mí un caso penal. Acuérdense que hay diversas excepciones en torno a los operadores de justicia o ustedes en caso de que le den un nombramiento de oficio o un nombramiento de instancia de parte en un tribunal judicial o en un tribunal penal, por decirlo así. Pero también ustedes operan como defensores técnicos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ustedes tenían conocimiento de que ustedes como operadores o futuros operadores de justicia van a ser defensores técnicos en una causa? ¿Tenían ese conocimiento? Bueno, pues hoy se los estoy mostrando. Ustedes van a ser futuros defensores técnicos. Entonces, en un nombramiento, no solamente yo voy a colocar, mi nombre es Hilda Borges, en mi carácter de defensor de confianza, abogado en ejercicio, abogado de confianza, no. En mi carácter de defensor técnico. ¿Ok? En mi carácter de defensor técnico, en caso, mis queridos y futuros colegas, en caso de que sea en un caso, valga la redundancia, en un caso penal. Ajá, entonces, debidamente asistida por la ciudadana, vamos a decir en este caso, Andreina Sánchez, ¿sí? Abogado en ejercicio, ¿sí? Debidamente inscrita en el ICSE, el Instituto de Provisión Social del Abogado, bajo el número tal, actuando con el carácter de defensora técnica. Igualito para Darwin, actuando con el carácter de defensor técnico. Porque ustedes son, ¿qué? Operadores de justicia. ¿Vale? ¿Sabían eso? Ya tienen un conocimiento previo. Pero ¿qué es esa definición técnica? Acuérdense que el Poder Judicial está en uno de los poderes que conforma el Estado de Derecho, ¿sí? Es una de las ramas que está asequible al poder público, que conforma el poder público dentro de los 5 poderes que tenemos en Venezuela. Y está integrado por jueces y por tribunales, los cuales se encargan de ¿qué? ¿Qué hacen un operador de justicia? ¿Qué hace en este caso un juez? Administrar justicia, ¿verdad? Juzgar. ¿Qué más? Actuar de una manera que equitativa. Entonces, eso es en torno a las funciones que tiene un operador de justicia dentro del Poder Judicial. ¿Vale? Ajá. ¿Qué otra cosa nosotros podríamos hablar? El Poder Judicial debe resolver inmediatamente los conflictos que deben tener ¿quiénes? Los ciudadanos. Los ciudadanos que forman parte de esta nación. Bien. Ahora bien, ustedes me realizaron una serie de actividades que yo les indiqué dentro del contenido programático para poder evaluarlos. Yo les hice a ustedes una evaluación en torno a los procesos administrativos, ya las notas creo que están en plataforma. También les hice una evaluación en torno a un flujograma. Algunos de ustedes tenían problemas, ¿sí? Ustedes me mueven la cabecita y me avisan que tenían problemas con el video de PowerPoint, ¿sí? De MP4. Algunos me hicieron la sugerencia de que querían hacerlo bajo el estándar de una infografía y otros ya lo tenían prácticamente acomodado bajo la visualización de un PowerPoint. Bien. Pero vamos a ver o vamos a hablar básicamente cuáles son esas características también, adentrándonos dentro del programa del Poder Judicial, cuáles son esas características que debe tener ese operador de justicia. ¿Cuáles serán? Primero, ser independiente, ¿verdad? Es decir, los jueces que están debidamente acreditados en los tribunales, ellos son independientes a su ideología, a su interpretación dentro de una decisión. Entonces, ¿cómo serán esas interpretaciones? Son interpretaciones meramente
formales, que más allá van en búsqueda de ¿qué? Van en búsqueda de la verdad. ¿A través de qué? De los medios y los fuentes probatorios. Profesora, ¿qué es un medio y qué es una fuente probatoria? Ajá. Los medios son los instrumentos mediante los cuales yo utilizo para hacer la comprobación de una verdad. Por ejemplo, ¿sí? Si tenemos una víctima, ¿sí? Si nos adentramos en la ley orgánica de violencia de género, y nos da una calificación jurídica de una víctima especialmente vulnerable, la cual está estipulada en el artículo 44 ordinal 1, víctima especialmente vulnerable. ¿Qué tengo que hacer yo con esa víctima? En caso de violencia de género, inmediatamente tengo que llevarla a la medicatura forense a solicitar de que le hagan un examen pericial, ¿sí? En torno a cómo se encuentra esa víctima, pero no solamente en la parte sensorial o emocional como tal, sino en la afectación que ella misma tenga dentro de su humanidad. Recientemente nosotros habíamos visto unos casos de femicidios muy relevantes que hay en el estado Táchira, no solamente el caso reciente que hubo en Capacho, sino también el caso de otras víctimas a nivel regional, para no decirlo así, a nivel nacional. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se utilizan los medios probatorios. Pero ¿cuál es la fuente del derecho? La fuente donde nosotros probamos eso, donde lo buscamos. ¿De dónde nacen esos derechos? ¿De dónde nace o de dónde brota esa fuente? Esa fuente viene de la Constitución, viene de las leyes o normativas jurídicas vigentes, mientras que los medios probatorios son aquellos mediante los cuales yo utilizo ese instrumento para esa comprobación de la verdad. Por ejemplo, los exámenes periciales, los dictámenes de los peritos, esos son medios probatorios. Entonces, siempre ustedes, como futuros abogados de la República, ¿verdad? Ustedes tienen que ceñirse a los medios probatorios. Profesora, eso es imprescindible. Eso es imprescindible, mis queridos muchachos. Los medios probatorios son imprescindibles para la búsqueda de la verdad como futuros operadores de justicia. Bien, en torno a esa búsqueda de la verdad que quiere cada persona y cada legislador nuestro, en los cuales se está fundamentando todas esas verdades procesales, y esas verdades procesales nosotros las centramos en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esa parte del procedimiento que nosotros podríamos hablar en práctica? Profesora, nosotros tenemos derecho administrativo, tenemos derecho penal ordinario, tenemos derecho civil ordinario. Vamos a adentrarnos en un momento en el derecho, en el proceso administrativo. Entonces, ¿en qué se funda un acto administrativo? ¿Qué es un acto administrativo? ¿Cómo me lo consagra a mí la LOPA? Es toda declaración de voluntad emitida por un particular. Entonces, ahí es donde nosotros nos adentramos en el caso de un proceso administrativo. Primero tenemos que dirigir un acto administrativo, ya sea que provenga de nosotros como interesados o que provenga directamente del ente municipal o de la administración, puede ser de la gobernación, cualquier ente gubernamental o necesariamente no tiene que ser gubernamental. Nosotros podemos ejercer en este caso un procedimiento administrativo, pero siempre y cuando contenga, cuando ustedes hagan un procedimiento administrativo o vayan a interponer, porque esa es la palabra fundamental, una denuncia, ustedes tienen que hacerlo en base a lo establecido en el artículo 19 del Código de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Entonces, yo voy a configurar un acto administrativo que debe tener nombre, fecha, ciudad, relación pormenorizada de los hechos. Si yo no me adecuo a los requisitos formales que me establece el artículo establecido en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, ese escrito, ese oficio, ese instrumento legal que estoy consignando ante los entes municipales o no gubernamentales, me lo van a retrotraer y me lo van otra vez a devolver en el estado de la causa. Bien, acuérdese que la administración, creo que es en el artículo 82, 83, 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece la administración graciosa, ¿sí? Que en cualquier estado y grado del proceso la administración puede corregir sus actos.
en cualquier estado y grado del proceso. Esto es como una especie de retroalimentación que yo le estoy haciendo en torno al contenido programático que yo les envié de la unidad curricular. Ahora bien, hablando en torno al procedimiento civil ordinario, acuérdense que nosotros lo interponemos de acuerdo a las normas consagradas del Código Orgánico de Procedimiento Civil, las cuales están establecidas en el artículo 340 de qué debe contener toda demanda, ¿sí? ¿Qué debe contener toda demanda? ¿Y cómo se coloca? Imagínense, muchachos, por un momento, una línea del tiempo. En la línea del tiempo aquí tenemos la interposición del libelo de la demanda. Yo estoy demandando en base a ¿qué? En base a una nulidad de contrato. Estoy demandando una partición. Cualquier norma relativa que está escrita en el Código Civil venezolano. ¿Bien? O estoy interponiendo un divorcio por mutuo consentimiento, un divorcio a través de poder, o el famoso divorcio que ahora se está estableciendo, que es el divorcio de desafecto. Acuérdense que ahora, si nosotros nos adentramos dentro del procedimiento ordinario, llámese civil, llámese de adolescentes, inclusive penal, se está trabajando a través de un área que se llama despachos virtuales, ¿sí? Antes de usted colocar la demanda, usted interpone su demanda, pero usted tiene primero que enviarla a través de un despacho virtual al tribunal. Bien, entonces usted la envía al tribunal e inmediatamente el tribunal admite esa demanda y usted luego, a la semana flexible, va y la consigna de una manera física. Bien, luego que nosotros adentramos esa interposición de la demanda en el despacho virtual, me corre un lapso, imagínense una línea de tiempo, me corre un lapso para hacer la citación. Inmediatamente el juez revisa la demanda y la verifica a ver si la admite o no. Acuérdense que nosotros consignamos esos liberos de demanda ante un juez distribuidor. Siempre los tribunales civiles tienen un juez o un juzgado que distribuye las diferentes causas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de descongestionar esos procesos que a diario se ventilan en los tribunales. Bien, ahora bien, adentrándonos, una vez que ya está interpuesta el libelo, ya lo enviamos por el despacho virtual, ¿verdad? Se deja correr el lapso íntegro para hacer la citación. Cada citación que yo le voy a dar a cada uno de los demandantes, cada uno tiene que llevar una copia de la compulsa, es decir, una copia del libelo. Por ejemplo, yo le envío una copia del libelo a Andreina, una copia del libelo a Guillermo, una copia del libelo a Glenda, a todos les envío una copia, para que ustedes tengan con qué objeto, profesora, con el objeto de que el demandante sepa cuáles son las causas y las razones por las cuales tienen una demanda ante un tribunal o están siendo demandados en un tribunal. Muy bien, ustedes agarran ese libelo, me citaron, me llegó el expediente 23549, por ejemplo, del Tribunal Primero Civil, de primera instancia en lo civil, mercantil, del circuito del Estado Táchira. Entonces yo le reviso pormenorizadamente y acuérdese cuáles son las partes que debe contener una demanda. La parte del nombramiento, la parte dispositiva, el desarrollo como tal cual debe tener la demanda. ¿Qué es esa parte, profesora? La relación de los hechos. Es el caso ciudadano juez que me encontraba en tal parte y fui lesionada, fui perturbada en una posesión de mi inmueble y mi inmueble se encuentra ubicada en la calle, en la carrera 3 de la Concordia. Y me he visto seriamente afectada porque unos vecinos a diario me quitan el suministro de agua, por decir algo, una perturbación pacífica a la propiedad y a mi casa. ¿Y en dónde afecta eso, doctora o profesora? Muchachos, eso lo afecta en los derechos fundamentales de la Constitución. Todo lo que afecte los derechos fundamentales de la Constitución, todo. Inmediatamente todo lo que afecta a los derechos fundamentales de la Constitución, eso es un objeto de perturbación. Y ahí es donde ustedes lo pueden invocar. ¿Ante quién, profesora? Ustedes lo pueden invocar, muchachos, en tribunales, en fiscalía. ¿Sí? Por lo menos ahorita atendiendo a un inmueble que yo estoy siendo objeto de una perturbación violenta, pacífica, depende de la calificación jurídica que nosotros le demos.
o que le otorgue el funcionario público en este instante, entonces, ¿qué va a pasar en ese instante? Ajá, hay una perturbación fuerte de un inmueble, ¿sí? Eso inmediatamente ustedes lo retrotraen a los derechos fundamentales de la Constitución. Ah, pero el inmueble es una casa. Ajá, entonces ahí el artículo 82 de la Constitución dice que toda vivienda debe ser digna, segura, cómoda, habitable. Ah, entonces hay una perturbación porque no hay habitabilidad. ¿No hay qué? El suministro de agua, por decir algo. O hay un deterioro inminente de un estado, vamos a decir así, de desplome de una vivienda. Entonces inmediatamente hay un oficio interpuesto por el cuerpo de bomberos del municipio donde dice que no es apto para la habitabilidad. Entonces en ese momento esa persona está siendo objeto de una perturbación porque sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución no están debidamente validados, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, es como dándoles una retroalimentación en torno a cada uno de esos casos que a diario vemos. Pero vamos a adentrarnos en un momento al procedimiento penal ordinario. ¿Cómo empieza el procedimiento penal ordinario? Acuérdense, mis queridos muchachos, que eso lo conoce primeramente que nada los órganos auxiliares de justicia. ¿Cuáles son, profesora? Bueno, vamos a hablar del CICPC, vamos a hablar de la Guardia Nacional, vamos a hablar de Protección Civil, de los órganos atinentes que corresponde a la seguridad ciudadana. Ellos son los organismos responsables directamente de emitir ese grado de denuncia, al tener conocimiento de una acción delictiva, inmediatamente ellos, dentro de las, vamos a decir, las 48 horas, le dan ese conocimiento al titular que ejerce la acción penal. ¿Quién es en este caso el titular que ejerce la acción penal? La vindicta pública. ¿Quiénes son esos, profesora? El Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público tenga conocimiento, acuérdense, Ministerio Público, vindicta pública. Ustedes le van a colocar el nombre de vindicta pública. Una vez que tenga conocimiento la vindicta pública, lo revisa pormenorizadamente, yo reviso, ajá, se encuentra la denuncia, es el caso que fui víctima de maltrato o un acoso sexual, vamos a adentrarnos a otro caso, fue víctima de robo o fue víctima de un fraude o fue víctima de un hurto, inmediatamente la vindicta pública conoce de ese caso, pero si en este caso hay un imputado, él inmediatamente queda, y este imputado fue dado a través de una flagrancia, tiene un lapso de 24 a 48 horas para que él sea presentado y se le sean establecidos sus derechos de acuerdo al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo atinente al debido proceso. ¿Ok? Yo lo reviso, yo presento a esta persona ante el tribunal que corresponda, porque es un tribunal natural, es un tribunal que ejerce la jurisdicción. O sea, al yo garantizarle la presentación del tribunal, al yo garantizarle la presentación de un abogado, al yo respetarle a él sus derechos, yo estoy encausada o lo tengo configurado dentro del debido proceso, que está establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez que la persona ya está en flagrancia y hacen la presentación dentro de nuestro proceso penal ordinario, el cual está debidamente consagrado en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, inmediatamente el juez natural debe tener conocimiento del caso, el juez que esté de guardia en este caso, porque fue una flagrancia, y debe presentarlo para que esta persona tenga esa claridad por lo cual él está siendo presentado. O sea, una flagrancia, pero a mí, ¿por qué me detienen? Yo no sé. Ajá, bueno, usted lo están deteniendo porque usted fue un operador de robo, usted cometió este delito, usted hizo este hecho punible y usted encuadra dentro de la tipicidad de un delito. Usted hizo un dolo, usted tuvo dolo, pero ¿qué es dolo? Dolo es la voluntad consciente e encaminada a la perpetración de un derecho, de un delito. Ajá, yo lo pensé, ajá, yo voy a hacer esto, yo voy a entrar en esa casa, me voy a apropiar de algo que no es mío, inmediatamente en ese momento configura esa parte del derecho como delictivo. Entonces, en ese instante, inmediatamente
a mí me consagra estar detenido preventivamente en un lapso mientras se hacen las averiguaciones pertinentes del caso para verificar su culpabilidad o su inculpabilidad. Mis queridos muchachos, si hasta los momentos tienen alguna pregunta, díganme de qué tema les gustaría hablar, porque yo quise fijar esta clase sincrónica con el objeto de poder conocerlos y de poder interactuar con ustedes. Alguna pregunta que tengan, porque ustedes van a ser operadores de justicia y a mí me gustaría que ustedes tuvieran con toda libertad, podamos interactuar, ya que no nos pudimos conocer de una manera muy personal, pero sí me gustaría, profesora, háblenos del sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? Bueno, es una de las formas de la culminación del proceso. ¿Cómo culmina el proceso? Por favor, ¿alguno tiene alguna pregunta? Continúo con la clase. Sí. ¿Se me escucha correctamente? Sí, ¿me escuchan? Totalmente, sí. Bien. Pues yo quería, usted estaba hablando sobre el tema anterior, si hay quizás un artículo específico que nos indique, que nos señale, nos establezca la detención preventiva. O sea, que en caso de que la persona está detenida y pregunta, ajá, pero ¿en qué se sustentan ustedes? ¿En qué se basan para poderme detener? ¿Hay alguna ley específica para eso? Bueno, el Código Orgánico Procesal Penal establece, si yo te estoy haciendo una detención preventiva, es porque tú estás enmarcada dentro de los delitos o dentro de la tipicidad de las normas. Lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, inmediatamente yo te estoy deteniendo. Y también, mientras se hacen las averiguaciones pertinentes al caso, la ley del Ministerio Público también lo consagra, mientras el fiscal hace todas las averiguaciones pertinentes al caso, yo te detengo preventivamente mientras se establecen todos los elementos de convicción de que determinen tu culpabilidad. Entonces, preventivamente, mientras yo establezco esos elementos de convicción, yo te tengo detenida preventivamente. Generalmente, esto se da en casos de flagrancia, cuando son casos que son muy relevantes y se ve la tipicidad del delito, se ve que existe un hecho punible. Entonces, muchachos, me está indicando aquí de que ya pasaron 40 minutos, quedan 10 minutos. ¿Qué prefieren? Claro. Hola, profe, Glenda G. Hola. Un placer saludarlos a todos. Igualmente, profe. Esperemos que la conozcamos pronto personalmente. Amén, para Profe, servirles. un crimen circunstancial. Yo estuve ayer leyendo algo, porque leí el con casual, circunstancial, porque alguien me habló de eso, es cuando supuestamente se anula la evidencia, no hay evidencia. ¿Sabe algo de eso, profe? Vuélveme a repetir la pregunta, que se oye como un poquito distorsionado. Me dices evidencia, una detención, algo así, porfa. Gracias. Un crimen circunstancial. Okay. Ajá. Es cuando la evidencia desaparece. Un crimen circunstancial es cuando la evidencia desaparece. Pues imagínate, te voy a hablar a grosso modo. Y les voy a decir esto como profesora de prácticas 1. Acuérdense de algo. Mírenme para acá, centrados. Acuérdense de algo. En derecho siempre operan las máximas experiencias, la lógica jurídica. Entonces, nosotros, por lo menos, me estás preguntando, existe un crimen circunstancial y no hay evidencias. Si no existen los elementos de convicción que establezcan la culpabilidad de esa persona, inmediatamente no existe delito. Nulo crimen, nula pena sine lege. Si no hay crimen, no hay pena, y no hay pena y no hay ley. Si ese crimen, ¿verdad? O esa actuación de ese hecho delictivo o hecho punible no se enmarca dentro de esos elementos de convicción, evidentemente no hay crimen, porque no existen las evidencias necesarias que demuestran la culpabilidad de ese sujeto. Si yo no tengo como juez, como operador de justicia, todos los elementos de convicción que comprueben la culpabilidad
de ese sujeto, inmediatamente, al no tener los elementos de convicción, mi querida estudiante, no hay crimen, porque no tengo todos los elementos que confluyen para hacer la tipicidad de ese delito, ¿sí? Para que ese delito sea considerado en términos como un hecho punible. Al no existir esos elementos de convicción que establezca el legislador en la comprobación de un hecho punible, pues simple y llanamente ese hecho punible no existe, no se ha dado dentro de la esfera jurídica o dentro de la realidad. ¿Alguna otra pregunta? Algunos los veo escribiendo, algunos los veo atentos, encantados. Yo le dije que iba a tener una ponderación especial para todos los que se conectaran el día de hoy. Algunos no habrán podido, pero bueno, agradezco muchísimo, que sé que algunos están trabajando. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Quién es? Guillermo. Ajá, Guillermo, no te puedo ver. Veo tu nombre, pero no te veo a ti. ¿Te puedo ver? Profe, ¿sí me ve? No, no te veo. ¿Alguno de ustedes lo ve? No, ¿verdad que no? No lo ve. Yo no lo veo. No. Yo veo a Glenda, Bueno, profe. veo a Fabiana, a Darwin, dime, a Gianlani, a Ega, a Andreina, Enrique. Dime, Guillermo, te escucho. Igualito no importa, dime, te escucho. A Wilmer. Wilmer veo como un carro. Dime. No tengo cámara. No tienes cámara, tranquilo. No te preocupes, pero estás atento. Yo creo que Guillermo se desconectó. Ah, ya volvió. Ajá, dime, Guillermo, te escucho. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo orientar como tu instructora de prácticas? Dime. Una pregunta. Claro, para servirle, dime, con todo gusto. Claro, muchas gracias. Cuando usted habla de que la administración puede corregir sus actos, ¿a qué se refiere? Ajá, por ejemplo, excelente. Ajá, cuando nosotros nos adentramos en el proceso administrativo y en el artículo 82 habla sobre, en lo atinente a la administración graciosa, es que la administración puede corregir sus errores de cálculo, ¿sí? En cualquier estado del proceso. O sea, la administración pública, ¿sí? Enrique, es como una cenicienta. Ella tiene una varita mágica. Ella puede corregir todas sus actuaciones administrativas en cualquier estado y grado del proceso. Por ejemplo, ella emitió un acto particular que te afecta ella emitió un acto general que te afecta particularmente a ti. Por ejemplo, ¿qué sería? Un mercado. Un mercado dentro de las funciones del poder público municipal atañe o afecta directamente el interés colectivo, ¿sí? Entonces resulta que en cualquier estado y grado del proceso, ella puede subsanar cualquier acto o forma que ella misma haga. Generalmente creo que es el artículo 83-84 que habla de los errores de cálculo. Dice, en cualquier estado y grado del proceso. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Yeliani. ¿Qué pasa si existe algún error por parte del juez antes de la sentencia? O sea, que el error sea por parte del juez. Ajá, en ese caso, ajá, sí. En ese caso que por lo menos sea un error, vamos a decir, él tiene derecho de subsanarlo dentro del lapso siguiente. Acuérdate que son lapsos procesales, que un lapso procesal se da, aquí si no opera lo de la ley orgánica de procedimiento administrativo de la concesión graciosa. Y una vez que el juez dictó una sentencia y hay un error, pues el juez debe atenerse a las consecuencias jurídicas procesales que atañen en torno a su funcionabilidad como operador de justicia en este caso. Ellos son inclusive, tienen inspectores en tribunales para saber acerca de las actuaciones procesales y de las sentencias que ellos emiten. Claro, cuando un juez emite una sentencia, él debe revisarla pormenorizadamente, pero hay un error de fondo, de forma que a cualquiera no se le puede escapar, el juez tiene la necesidad de revisarlo pormenorizadamente para darle su ajuste a derecho. Sí. Profe, la pregunta mía era con respecto a las cuestiones previas, ¿sí? ¿Sí? Cuando nosotros ponemos cuestiones previas, ¿se hace nada más en el acto administrativo o en el penal también? Cuando nosotros oponemos las cuestiones previas, se hacen en el lapso del proceso civil ordinario.
es en el caso del lapso de los 20 días que nosotros tenemos para contestar una demanda, o usted contesta la demanda o usted opone unas cuestiones previas, ¿sí? De fondo o de forma. Por ejemplo, yo declaro que este nivel de la demanda que me están interponiendo, yo me opongo a las cuestiones previas. ¿En torno a qué? En torno a la fecha. Mucha gente se equivoca. En vez de decir año 2021, colocan 2019. Ya por ahí yo me opongo y coloco una cuestión previa. Otra cosa, hay una nulidad de contrato de arrendamiento en caso de que, profesor, en caso de que yo te anulo el contrato, sí, pero es que resulta que hay una jurisprudencia que me dice que cualquier persona puede colocar un contrato de arrendamiento, entonces yo le opongo una cuestión previa declarando inadmisibilidad. Entonces, ¿en qué caso yo pongo la cuestión previa? Y también en los casos ordinarios. Acuérdese que civiles ordinarios, acuérdese que las cuestiones previas se oponen, ojo, en proceso civil ordinario. O usted contesta la demanda o usted opone una cuestión previa. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Me encantó Profe. con ustedes. Qué lástima que tan poco tiempo, díganme. Lo que pasa es que yo me imagino, o no sé si alguno de los compañeros tiene una cierta diferencia entre procedimiento y proceso. Hay que aclarar eso, porque la verdad yo lo he visto y sí, en la doctrina sí se está haciendo de manera moderna, contemporánea, cierta diferencia. Entonces, me gustaría que usted me explicase bien para yo poder hacer diferencia entre lo uno y lo otro. Acuérdense que el procedimiento son las fases, las partes que tiene un proceso. O sea, el proceso es como decir la demanda en cuestión. Ese es el proceso. Por ejemplo, el proceso de demanda de divorcio. El procedimiento son las etapas o fases por las cuales yo paso para llegar a la culminación de esa demanda de divorcio. Entonces, el proceso es la demanda en tal, es el caso tal, es la configuración de la calificación jurídica. Sí, vamos a decir en este caso el divorcio, por decir algo, pero el procedimiento son aquellas fases o etapas que yo debo transitar en la vida del derecho diario para yo poder llegar a la culminación de ese proceso. Bueno, entonces muchachos, ya una vez hecha la aclaratoria en torno a qué es el proceso y qué es el procedimiento, que son las diferentes etapas o fases, cierro la presente clase concluyendo de que ha sido un inmenso placer para mí haber interactuado con ustedes. Muchísimas gracias por la asistencia y cualquier cosa o duda que tengan, ustedes tienen mi número telefónico y nos podemos comunicar a través de ese medio telefónico. Muchísimas gracias, espero que hagan todas sus actividades al día y bueno, espero verlos en una próxima oportunidad. Feliz día.